En 1965, el presidente Guillermo León Valencia recibió el reactor nuclear como donación de Estados Unidos. Este se utilizó hasta 1990 para irradiar muestras de uranio con el fin de producir radioisótopos con aplicación en la medicina. En 1997 fue apagado y en el periodo de Álvaro Uribe Vélez se colocó en marcha nuevamente, con el fin de examinar la cantidad y calidad de recursos biológicos, como el oro, petróleo y carbón. El presente documental muestra cómo es la disposición de las potencias. Para poder fabricar las armas más peligrosas del mundo, hay que utilizar algunos de los materiales más peligrosos del mundo. Durante el proceso de fabricación de plutonio para armas nucleares, se vertieron unos 165.000 millones de litros de líquidos contaminantes en la Tierra. Los residuos nucleares serán una amenaza para las aguas subterráneas, para la ecología y para la salud y la seguridad de la gente. Si continúan con lo que estaban haciendo, en breve el río estará tan lleno de radiactividad que no se podrá utilizar para beber agua. Mis sospechas y mi paranoia se debe a que el estado de Washington tiene la tasa de cáncer más alta del país. Nos obligaron a marcharnos a causa de la radiación en la zona. Dicen que beber leche es muy sano, pero nosotros sabemos que la nuestra está contaminada. La gente que vivía en estas casas murió de cáncer. Eran técnicos en desmantelamiento. A veces cuando vengo aquí me echo a llorar. Ya no queda nadie y el Estado sigue sin hacer nada. En Colombia, las aplicaciones industriales generan el 33% de residuos radioactivos como consecuencia de las aplicaciones médicas. El reactor se encuentra ubicado en el Ministerio de Minas y Energía, donde pocos pobladores conocen de su existencia y de los efectos a largo plazo. Miremos a fondo un posible futuro al que los colombianos se enfrentarían. Estas imágenes, tomadas en junio de 2002, causaron un gran impacto en la opinión pública. Son restos de barriles que contenían material radiactivo. ¿Dónde están los residuos nucleares que había en su interior? Nuestro equipo ha realizado una investigación a nivel mundial para averiguar cómo la industria y los militares manejan los residuos nucleares. ¿Representa un riesgo para los humanos? Greenpeace es la mayor organización antinuclear del mundo. Fueron ellos quienes grabaron las imágenes de los barriles radiactivos en el fondo marino. Esta ONG nos abrió sus puertas para enseñarnos su tesoro, sus archivos videográficos. Fuimos a la fosa atlántica de Casqué. Está al lado de La Hague, entre La Hague y las islas del Canal, muy cerca de caladeros de pesca, muy cerca de playas muy concurridas. ¿Y qué encontraron allí, en el fondo marino?
Barriles oxidados, corroídos, desechos, barriles vacíos de residuos radiactivos. Vimos animales marinos, anguilas, peces, que se movían tranquilamente entre montones de bidones. Por tanto, la pregunta que te haces es, ¿dónde están los residuos? Pues básicamente están en el entorno. Así que puedes ver perfectamente lo que ha ocurrido. Los residuos no han desaparecido en un gran agujero negro en el fondo del mar. Pasan a formar parte de la propia cadena alimenticia. Y es muy probable que acaben repercutiendo en los seres humanos. Podrían terminar en nuestro plato de comida. ¿El vertido de residuos era normal en la época? Todo el mundo lo hacía. Los británicos, los franceses, los americanos, los rusos. En aquella época no se tenían en cuenta estas cuestiones. El mar era considerado el gran basurero del mundo. En menos de 15 años, los países que utilizan energía nuclear han vertido más de 100.000 toneladas métricas de residuos en varios océanos. El Reino Unido ha arrojado el 80% de la cantidad total. Suiza, que carece de litoral, ocupa la segunda posición. Nos dirigimos a la primera instalación nuclear que se construyó en el mundo en busca de los primeros residuos de la historia. En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, la zona de Hanford fue elegida por la administración del presidente Roosevelt para desarrollar la bomba atómica. Se dio a conocer como Proyecto Manhattan. Construido en el centro del desierto, el campamento de Hanford se convirtió en una ciudad de naves y remolques que llegó a albergar a 51.000 personas. Fue en Hanford donde, apresuradamente, se construyeron 9 reactores nucleares y 5 fábricas de plutonio. El Departamento de Energía de los Estados Unidos nos negó la entrada a la reserva. Decidimos aproximarnos por el único acceso posible sin necesidad de autorización, el río Columbia. Escogieron un lugar remoto como este para que afectase lo menos posible a la gente si se producía una explosión o había algún problema. La hipotética contaminación de esta zona carecía de importancia. Así que ese es el primer reactor nuclear que se construyó en el mundo. El primer reactor nuclear estadounidense se construyó en 1943 para producir el plutonio necesario para el armamento nuclear. Y se llamaba Reactor B. Ahí se produjo el plutonio que contenía la bomba de Nagasaki. Hanford fue un emplazamiento secreto durante muchos años. No se permitió que nadie tuviese conocimientos de las innumerables fugas, los incendios y los problemas que habían ocurrido en el pasado, ni de las radiaciones que absorbieron las comunidades que vivían en las proximidades. Como instalación cumplía su objetivo, fabricar armas, y la creación de residuos nucleares no era un problema. Y también tenían agua limpia, la del río que se necesitaba para enfriar el reactor. Y el líquido que se utilizaba para enfriar los elementos combustibles se vertía de nuevo en el río, contaminándolo considerablemente. ¿Y la gente sabía que se estaban vertiendo residuos radiactivos? Por supuesto que no. Era todo un asunto secreto. Formaba parte del Proyecto Manhattan, una operación del ejército norteamericano. El lecho del río Columbia conserva todavía una capa de sedimentos radiactivos que nadie sabe cómo eliminar y que continúa contaminando el agua. Pero lo más sorprendente es lo que muestran estas imágenes. En la época, los responsables de la central dejaron que las familias de Hanford utilizasen el río sin informarles del peligro al que se exponían.
Llegué a Hanford en 1963. Tenía 21 años. Acababa de graduarme en la universidad. Era tan ingenuo que creía en mis superiores, en la gente mayor. Creía en aquel proyecto. Pero finalmente descubrí que durante los 20 años anteriores las cosas no se habían hecho correctamente. Que Hanford no era un lugar seguro, porque los residuos acumulados se liberaban en el entorno. Me llevé una gran sorpresa cuando supe lo alta que era la concentración de productos químicos y de su movilidad. Bastaron 20 años para construir y producir aquel desastre. Los reactores y las plantas de Hanford han producido más de 1,5 billones de litros de desechos. El equivalente a la superficie de Manhattan con una profundidad de 25 metros. Almacenar los residuos habría resultado demasiado costoso. Presionados por el tiempo, los directores de la central decidieron cavar zanjas. Los residuos líquidos de baja actividad se vertieron directamente en la tierra y contaminaron 3.500 hectáreas. La zanja Z9 fue la que recibió mayor cantidad de residuos. El cofre Z9 es una planta de purificación de plutonio. Los residuos acuosos se vertían en el cofre, que es una estructura que construyeron para que los residuos quedaran en el subsuelo. El cofre Z9 contenía tal cantidad de plutonio que cuando consiguieron medirlo se comprobó que la mayor parte estaba cerca de la superficie y se dieron cuenta de que era muy peligroso. Así que redujeron la cantidad de plutonio para que no se produjese un incidente nuclear. Finalmente dejaron de verter allí y almacenaron todos los residuos en depósitos. Nosotros cazábamos, pescábamos y recolectábamos nuestros alimentos y remedios medicinales allí. Y seguimos consumiendo nuestros alimentos y usando nuestros remedios que brotan de la tierra. Y como director de Overseas Hanford, si mi gente me preguntase hoy, ¿es seguro para nosotros ir allí a recolectar alimentos? Les tendría que decir, no lo sé. No sé si es seguro o no. Mis sospechas y mi paranoia se deben a que el estado de Washington tiene la tasa de cáncer más alta del país. No hace mucho tiempo, cuando era un niño, podías beber agua del río. Ya no. Queríamos establecer una evaluación precisa de la contaminación del río. Fuimos allí acompañados de un equipo de científicos. El agua y la tierra las analizaron en CRIRAD, un laboratorio independiente francés de investigación sobre radiactividad. ¿Qué han encontrado en la reserva de Hanford en Estados Unidos? Las dos extracciones que se han hecho en el sector 300 muestran dos cosas. En primer lugar, una contaminación de tritio en el agua del río Columbia. 13 becquereles por litro en esa zona, mientras que más arriba en el río no hay tritio. Menos de 2,5 becquereles por litro. Y en segundo lugar, hay al mismo tiempo una contaminación por el desequilibrio entre el uranio y el radio, ya que hay 4 veces más uranio que radio, y eso es debido al funcionamiento de la central. Y luego está el europio 152, que es un elemento artificial. La reserva de Hanford reconoce, por ejemplo, una contaminación de tritio que supera los límites de potabilidad en 121 kilómetros cuadrados de superficie de aguas subterráneas. En definitiva, en la reserva continúan produciéndose fugas permanentemente, que producen vertidos de elementos radiactivos en las aguas subterráneas, que progresivamente migran hacia el río Columbia, al no existir un método de descontaminación operativo para el yodo 129 y el tecnecio 99. Es imposible calcular la cantidad exacta de bombas y residuos radiactivos generados por la carrera armamentística.
Para ponerse al nivel de los americanos, la Unión Soviética construyó una docena de centrales atómicas en 1945. Durante más de 30 años no se filtró ninguna clase de información a través del telón de acero. El accidente nuclear de 1957 tuvo lugar en los Urales, en una parte de Chelyabinsk. Fue ocultado por la CIA, los rusos y toda la industria nuclear porque revelaba no solo que los residuos eran contaminantes, sino que también eran explosivos y capaces de causar auténticas catástrofes. Desde 1946, las bombas atómicas rusas se produjeron en la instalación nuclear de Mayak, gemela de Hanford, la instalación americana. Aquí se prohíbe la entrada a los extranjeros. El depósito de residuos, que explotó en 1957, se encontraba cerca de esta ciudad y permanece inaccesible. Nos dirigimos a Tatarskaya Karavolka, uno de los pueblos más contaminados por la lluvia radiactiva. Cuando ocurrió, yo tenía 12 años. Yo nací un 22 de septiembre. El 29 de septiembre estábamos todos en el campo recogiendo patatas. Todo el colegio estaba allí. Nuestro colegio era muy grande, tenía más de 1500 alumnos. De pronto, sobre las 4 de la tarde, oímos una explosión. Y la gente mayor que había vivido la guerra pensó que había estallado un nuevo conflicto. La tierra se movió. Vimos como cerca del pueblo de Karavolka el cielo estaba totalmente negro, como si estuviera sucio, y aquella negrura cubrió todo el cielo. La potencia de la explosión de los residuos fue equivalente a 75 toneladas métricas de TNT. Los elementos radiactivos fueron lanzados a más de 1 kilómetro de altura y contaminaron unos 15.000 kilómetros cuadrados. Más de 200 personas murieron en el acto y 275.000 estuvieron expuestas a la radiación. Este accidente nuclear fue el peor de la historia hasta Chernóbil. Pero todo se mantuvo en secreto. 2 días después de la catástrofe, los trabajadores de los coljoses recogieron una vez más a sus hijos en la escuela y se fueron al campo a trabajar. Nos llevaron al patio del colegio y nos dijeron que nos necesitaban en el coljós para recolectar. Incluso pidieron a los niños de primer grado que se unieran a nosotros. Cuando llegamos, vimos que los tractores habían excavado zanjas. Los campesinos encargados de los estudiantes nos dijeron: ¿veis esas montañas de patatas? Echadlas todas a las zanjas. Y eso fue todo. Nuestros profesores nos preguntaron por qué habíamos tenido que enterrar la cosecha. Les habían dicho que no se podía comer porque estaba contaminada. Pero no dijeron quién la había contaminado. La gente que vivía en estas casas murió de cáncer. Eran todos técnicos en desmantelamiento. A veces cuando vengo aquí me echo a llorar. Ya no queda nadie y el Estado no hace nada. Las casas están ahí, pero vacías. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. 6 casas vacías porque todo el mundo murió. Murieron principalmente de cáncer, enfermedades cardíacas, diabetes. Todas esas enfermedades están asociadas a la contaminación.
La instalación de Mayak y sus actividades siguen manteniéndose en secreto. Desde el principio, las plantas de plutonio de este enorme complejo han arrojado sus residuos líquidos a los lagos, transformándolos en estanques gigantes al aire libre. No obstante, descubrimos que los lagos de residuos están contaminando el principal curso de agua de la región, el río Techa. Este río proporciona agua a muchos pueblos antes de afluir en el río Ob, que cruza Siberia para desembocar en el mar de Kara. Musliomovo es el primer pueblo situado a orillas del río. Nos dirigimos allí con Christian Courbon, un científico del laboratorio francés CRIDAD, para investigar la contaminación de la zona por residuos radiactivos. En el trayecto cruzamos el río Techa. Aquí el nivel ya es alto. Justo aquí. Al pie de los escalones estamos a 1400 choques por segundo, que es bastante alto. Si continúo por la orilla, sigue habiendo 2000. Pegado al agua, 2004, 2006, 2008, 3000, 4000, 5000. Esto está totalmente podrido. Es alucinante. 5.000 choques por segundo, 50 veces más que el nivel natural de radiactividad. Según el sensor del nivel radiométrico, está muy contaminado. No sabemos cuáles son los elementos radiactivos que hay aquí, ni el tipo de radiotoxicidad. Pero es muy peligroso, así que hay que evitar tocarlo con los dedos, chuparse los dedos o que entre en contacto con la piel. Encima del agua, 9000. Aquí sube a 16.000. 16.000 choques. Es una salvajada. Y en términos de nivel de radiactividad, ¿con qué lugares podría compararse? ¿Quieres decir en qué entornos podemos encontrar un nivel semejante? En Chernóbil. Pero unos niveles así, al borde de una carretera, debajo de un puente, no. Debajo de un puente, un lugar público. Y esto está lleno de huellas de pisadas. Hay gente que debe venir aquí a buscar juncos o a pescar, vete a saber. Seguro que hay gente que viene a pescar ahí, en la corriente. El acceso a este río debería estar prohibido. Yo no debería poder estar aquí ahora. Es un basurero nuclear, en plena naturaleza, con unos niveles enormes de radiación. La gente que construyó ese puente nuevo debió de absorber grandes dosis y contaminarse mucho. Y nosotros, por nuestra parte, deberíamos marcharnos de aquí para limitar nuestra dosis. Y es muy poco habitual que tenga que marcharme de un sitio por estos motivos. Por culpa de... ¿Es muy alta? Sí. ¿Sí? Sí. Está leyéndolo. Está midiéndolo, sin ninguna duda. No hay ninguna duda. De vuelta en el laboratorio de CRIDAD, Christian prepara los análisis.
¿Es de la T1? De la T1. Tras colocar las muestras en un canal de recuento de espectrometría gamma, va a evaluar su nivel de radiactividad y a intentar detectar la presencia de ciertos elementos radiactivos. La he situado sobre el cesio 137. Sí, ya lo veo. Está clarísimo. Hay mucha contaminación de cesio 137. Sí, es más que evidente. Es enorme, ¿eh? Al cabo de varios días, los resultados finales estarán listos. En primer lugar, los análisis del laboratorio muestran que actualmente sigue habiendo una contaminación alta de tritio en el agua del río Techa, que no aparece en las publicaciones oficiales. En segundo lugar, la contaminación del agua ha producido una fuerte acumulación, principalmente de cesio 137 en el suelo de la orilla, con concentraciones de cesio que convierten ese suelo en un auténtico desecho radiactivo. Hemos detectado en nuestras mediciones hasta 180.000 becquereles por kilo en las muestras de tierra que tomamos en el puente. Y por consiguiente, es indudable que las dosis de radiación que recibe la gente que camina por ese terreno son altas. Además, al existir una contaminación del agua y del suelo, se produce una transmisión a la cadena alimenticia. La contaminación que hemos detectado en Musliumovo superaba los 600 becquereles por kilo, la de la leche 24 becquereles por kilo, lo que hace que la población que recibe las radiaciones que emanan del suelo de la orilla del río Techa, además de la contaminación de la cadena alimenticia, esté expuesta a dosis de radiación muy altas. ¿Eso significa que Musliumovo es una aldea contaminada? Realmente habría que hacerse la siguiente pregunta. ¿Por qué a día de hoy no ha sido evacuado? Unos días después, análisis complementarios muestran que el sedimento del río Techa está altamente contaminado por los elementos más tóxicos: plutonio 239 y 240. El nivel supera los 2.200 becquereles por kilo cuando debería ser 0. El plutonio es el explosivo que se utiliza en las bombas atómicas. Todas las centrales nucleares, ya sean militares o civiles, tienen un punto en común: producen residuos radiactivos que se liberan parcialmente en el entorno. En La Hague, Francia tiene también su propia instalación. Una central que reprocesa los residuos, similar a la que hay en Mayak. Aquí nos encontramos justamente en línea con la tubería de desagüe de residuos radiactivos que procede de la fábrica Kogema, de La Hague. Justo a mis espaldas está la fábrica. La tubería penetra en el mar y vierte su contenido a 1.700 metros del cabo de La Hague. A través del conducto que pasa por debajo de nosotros se arroja al mar cada año el equivalente a 33 millones de barriles de 200 litros de residuos nucleares. Si esos productos se acondicionasen en barriles, desde 1993 estaría totalmente prohibido deshacerse de ellos. La planta de reprocesamiento de La Hague vierte diariamente 400 metros cúbicos de residuos en las aguas del canal. Recuperar algunos elementos radiactivos como el tritio o el kriptón 85 sería extremadamente costoso. La planta de reprocesamiento de La Hague dispone de autorización para verter residuos en el medio ambiente. La planta de reprocesamiento de La Hague cuenta con su propio equipo que se encarga de tomar muestras y medir la lluvia radiactiva. Nos reunimos con el gerente, acompañado por el responsable de comunicación del centro. ¿Los residuos de la planta contaminan el medio ambiente? No. Yo no hablaría de contaminación. Basándonos en nuestras mediciones, detectamos una radiactividad natural. Estamos, por así decirlo, en el umbral de la radiactividad natural. Si no hablamos de contaminación, ¿cómo lo definiría? Yo lo definiría como ausencia de impacto. Ahí, no sé, vamos a cortar porque
El responsable de comunicación interviene. La pregunta es, ¿está contaminado el medio ambiente? Nada más. Sí. Sí, claro. El medio ambiente no está contaminado. No está contaminado. No está contaminado. Se han encontrado trazas, es cierto. Se han encontrado trazas en el medio ambiente, pero no hay contaminación. Comprendemos la embarazosa situación de estos empleados de Areva. Ellos deben ser conscientes de que la planta vierte residuos radiactivos al medio ambiente, pero no pueden usar la palabra contaminación. Sabemos que se vierten residuos radiactivos en el medio ambiente, pero la industria nuclear dice que dichos residuos no son peligrosos, ya que están por debajo de las normas sanitarias. El problema es que cuando Areva afirma que está por debajo de las normas sanitarias, primero hay que saber si esas normas son aptas, y el problema es que no lo son. Esas normas se basan en el modelo de Hiroshima y Nagasaki, donde la población se vio expuesta a una radiación intensa, pero de índole externa y muy breve. El caso de la AAC es muy distinto. La gente que vive alrededor de la planta respira y come permanentemente elementos poco contaminados procedentes del aire y de la cadena alimentaria, y por lo tanto su cuerpo absorbe a niveles muy bajos, pero de forma continua, dosis de radiación en su interior. Es lo que denominamos una contaminación interna y crónica a niveles muy bajos. No es en absoluto el mismo sistema ni el mismo modelo. Lo vimos, por ejemplo, en Chernóbil. Basándose en Hiroshima y Nagasaki, los científicos dijeron: cerca de Chernóbil nunca se dará un aumento del cáncer. 5 años después, se dieron cuenta de que había una epidemia masiva de cáncer de tiroides en niños pequeños, y se vieron obligados a reconocer que el modelo era erróneo. Pues bien, junto a las centrales nucleares se da el mismo problema. Se aplica un modelo de riesgo que no es representativo. Alrededor de la planta de la AAC existe un impacto de contaminación del medio ambiente y es muy probable que conduzca a un impacto sanitario. Por ese motivo, utilizar ese modelo para predecir el número de personas que desarrollarán un cáncer alrededor de la AAC es un disparate científico. Estar sometido a dosis bajas de radiación aumenta el riesgo de cáncer. No son solo las asociaciones las que lo dicen, sino la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Esta comisión considera, tras haber tenido en cuenta los estudios realizados en seres humanos y en animales, que el modelo sin limitaciones sería el más realista. Dicho de otro modo, considerar que toda dosis, incluso muy débil, aumenta el riesgo de cáncer es el modelo que refleja mejor la realidad. De regreso en Francia, EDF, propietaria de las centrales nucleares francesas, confirmó la información descubierta en Rusia. El 90% del material restante se deja en Rusia después de ser enriquecido. Y este nuevo dato cambia el resultado final del reprocesamiento. Después de ser enriquecido, el 90% del uranio restante no es reutilizable. Finalmente, resulta que el reprocesamiento de residuos permite reciclar únicamente un 10% del material, un porcentaje muy alejado del 96% anunciado por Areva, que utiliza esa cifra para presentar la energía nuclear como una energía reciclable. Este bajo nivel de reprocesamiento se logra a costa de un transporte peligroso, una alta contaminación y una lluvia radiactiva en el medio ambiente. La elección de esta tecnología es por lo tanto cuestionable. Solamente 3 países del mundo han escogido esta solución: Francia, Inglaterra y Japón. Pero eso no quiere decir que otros países hayan resuelto el problema de los residuos. En los Estados Unidos, las barras de combustible usado se guardan en el interior de contenedores reforzados y se almacenan alrededor de las centrales nucleares. Para muchos científicos, este es el mejor método, ya que se evita la manipulación y el transporte. Pero la técnica menos costosa y la más generalizada en el mundo es sencillamente dejar el combustible usado en grandes piscinas de almacenamiento a la espera de encontrar una solución final. Mis colegas y yo publicamos un informe en el año 2005 en el que analizábamos los últimos 25 años en materia de seguridad respecto al combustible usado y planteábamos la hipótesis extrema de un atentado terrorista. Y el problema fundamental es que el material se encuentra sumergido en piscinas de agua. Cuando se produce un drenaje forzado del agua, el combustible se calienta y se incendia. El fuego libera entonces enormes cantidades de radiación en el medio ambiente. Calculamos que un incendio de combustible nuclear usado podía causar más contaminación terrestre que Chernóbil,
unas 4 veces más, en términos de zona prohibida. Es decir, cuando hay que evacuar a la gente y ésta no puede regresar a sus hogares. El área afectada sería unas 4 veces más grande que en Chernóbil. Por supuesto, fuimos objeto de ataques y denuncias por parte de la industria nuclear y del gobierno. El Congreso solicitó entonces a la Academia Nacional de Ciencias que realizase un estudio. Y en el año 2005 la Academia nos dio la razón. Dijo que no se podía obviar la cuestión y que había que tomarse el problema mucho más en serio. Alemania y Suiza han reconocido que las piscinas de combustible usado suponen un riesgo inasumible frente a la eventualidad de un accidente de avión o un acto terrorista. Alemania concretamente ha trasladado una gran parte de su combustible usado a zonas de almacenamiento en seco. El material se guarda en contenedores de hormigón en el interior de las montañas. Y si esta opción no es viable, se rodean de edificios de hormigón de gran espesor. De tal modo que si un avión se estrella contra ellos, no causaría ninguna fuga radiactiva y no se produciría un colapso. Nuestro gobierno se niega a hacer esto, principalmente porque cuesta dinero. Los franceses, como ya sabe, en la Hague tienen armas antiaéreas. Tienen muchas piscinas de combustible usado allí, pero su idea es, bueno, derribaremos los aviones. No es la opción que hemos elegido en los Estados Unidos. Al menos 450 piscinas con residuos radiactivos están diseminadas por todos los países que emplean energía nuclear. Cada central nuclear y cada planta de reprocesamiento dispone al menos de una. De manera que existen otros tantos lugares ultrasensibles que necesitan vigilancia. Los peligros asociados a la energía nuclear son cada vez más serios. La industria está mejorando sus sistemas de protección, así como sus medios de transporte, pero el terrorismo internacional supone un riesgo que no habíamos sopesado hasta ahora. El problema de los residuos radiactivos es cada vez de mayor envergadura. Adoptamos esta tecnología apostando a que seríamos capaces de saber tratar los residuos. La apuesta se hizo en los años 70 y 40 años después, 2010, todavía no la hemos ganado. No hemos encontrado soluciones para los residuos. Su tratamiento podría hacerse mediante la reutilización masiva, que no es el caso del MOX. O podría hacerse mediante un sistema que permitiese incinerar los residuos nucleares, cosa que no existe. Así que de momento es lo que hay. Por eso no podemos hablar de una energía sostenible, tal como entendemos hoy las energías sostenibles. En Francia la energía nuclear es como una religión, compartida por la gran mayoría de la clase política de izquierda y derecha, y hoy alimentada por la cuestión del cambio climático, en el sentido de que lo nuclear va a salvarnos, de modo que es casi un sentimiento religioso contra el que es muy difícil luchar. Yo misma no formo parte de la corriente antinuclear. No estoy a priori contra la tecnología nuclear, aunque sé que plantea muchos problemas. No estoy tan segura de que sea económicamente rentable. De lo que sí estoy segura es que ha sido el origen de muchos males. Males de la sociedad francesa, por la opacidad y el secretismo del que se ha rodeado el sistema, que se ha extendido sobre muchas otras materias porque había que ocultar que tenían que ver con el tema nuclear. Y en segundo lugar ha sido el origen de una parte de nuestras dificultades económicas actuales, en la medida en que lo hemos apostado todo a la energía nuclear, a costa de no haber desarrollado las energías renovables, la eficacia energética, los nuevos materiales, y que nuestra industria va a remolque. En todos los países que poseen energía nuclear, el secretismo que la rodea ha provocado oleadas de protestas. Los movimientos de oposición han exigido mayor transparencia democrática. Tras décadas de enfrentamientos por todo el mundo, algunos estados, como Alemania, Bélgica e Italia, han decidido tomar en consideración las demandas de sus habitantes. Se han iniciado grandes debates que en algunos casos han dado lugar a la decisión de abandonar la energía nuclear. El temor a los residuos radiactivos pesa mucho en estas decisiones. Para recuperar la confianza de la gente, la industria nuclear debe proponer una solución.
Las últimas investigaciones ponen de manifiesto que podríamos comenzar a ver el principio de una solución hacia el año 2050, gracias a la transmutación. Mientras tanto, la propuesta más reciente es enterrar los residuos en el subsuelo. La planta de Bure, en Francia, fue escogida para albergar un laboratorio único en el mundo. Un equipo de científicos está ensayando la posibilidad de almacenar los residuos a grandes profundidades bajo tierra. La transmutación, que es a lo que apuntan las potencias, es la conversión de un elemento químico en otro. La pregunta es, ¿Colombia está preparada para disponer los residuos radioactivos? ¿O está preparada para enfrentar las consecuencias de su uso? Delma Radiofísica hace hincapié en las secuelas, ya que en 1988 se observaron malformaciones en la población del Nevado del Ruiz. Esto a causa de la disposición de residuos. En esta ocasión, Estados Unidos no apoyó la investigación para determinar la magnitud de las consecuencias.